Buenas tardes, profesor. Esperando que esta pandemia no haya afectado a nadie cercano, mi nombre es Italo Paz y Retamales, estudiante de la carrera de Mantenimiento Electromecánico Mención Industria en UCS Maipú. En esta presentación hablaré sobre uno de los ramos primordiales de mi carrera, la que es inspección y prueba de sistemas y componentes electromecánicos, la cual estará dividida en 4 apartados. Estos son 3 componentes que se encuentran dentro de un motor eléctrico y su función, que es corriente alterna y corriente continua, cómo se mide el voltaje y corriente de un motor eléctrico y cuál es la diferencia entre la conexión estrella y la conexión en triángulo. Para comenzar, tenemos dos tipos de corriente, corriente alterna y corriente continua. La corriente alterna es la cual cambia el sentido del movimiento de los electrones de manera periódica, es decir, que la corriente viaja en dos sentidos, ida y vuelta. Como ejemplo de corriente alterna tenemos la que se usa de manera doméstica y manera industrial. Estas se producen en las grandes centrales hidroeléctricas, en las térmicas o en las nucleares, por unos generadores llamados alternadores. Esto es lo que le da su nombre a este tipo de corriente. La corriente continua tiene la diferencia de que el movimiento de electrones va solamente en un sentido. Como por ejemplo de este tipo de corriente podemos tomar la que tienen las pilas, que solamente va en un sentido. Los componentes que elegí del motor son el rotor, que es el componente que rota en una máquina eléctrica, sea un generador o un motor, el estator, que es la parte fija en una máquina rotativa y uno de los elementos fundamentales para la transmisión de potencia, y por último tenemos el bornero, el cual, como su nombre indica, contiene los bornes de conexión, el cual puede ser de distintos tipos de conexión, estrella o triángulo. Estos tipos de conexión solo están disponibles en los sistemas trifásicos. La conexión estrella tiene los terminales iniciales a las terminales finales conectadas juntas para poder formar el punto neutro. El ejemplo que tomo son las que están en el laboratorio 36 de electricidad. Este tipo de conexión nos da un torque más fuerte que la conexión en triángulo. La conexión en triángulo, las terminales opuestas de las tres bobinas están conectadas juntas. El ejemplo que tomo, unimos las terminales iniciales con las terminales finales y de esta manera obtenemos la conexión en triángulo que también podemos observar en las maquetas del laboratorio número 36. Luego, para medir voltaje y corriente, primero que nada nos colocamos bien nuestros elementos de protección personal. Para poder medir el voltaje, ponemos el multímetro en la escala de voltaje en la medida más alta que corresponda, continua o alterna. Ubicamos la punta negra en COM y la punta roja en voltaje. Se hace en paralelo y con el circuito energizado, porque necesitamos ver cuánto voltaje están consumiendo cada uno de nuestros elementos del circuito. Para medir la corriente, ubicamos la punta roja en el borne de amperios y la punta negra en COM. Se ubica la escala de amperes que corresponda, se hace con el circuito energizado y en serie. Y para concluir con mi presentación, creo que este ramo ha sido bastante útil para mi carrera y uno de los cuales me enseñó gran parte de lo que sé en diagnósticos de falla y en la inspección y el visual y digamos con elementos que son de medición, ya sea el multitester o varios elementos más que nos enseñaron dentro de la carrera. Y eso, muchas gracias.